Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Carlos Rosa Carlitos y estamos en la materia de conciencia social. Y pues el día de hoy, pues vamos a tener una clase. Básicamente vamos a ver el día de hoy la programación número 8, que tiene que ver con la importancia de la iglesia durante la época virreinal y cuál va a ser su legado, que de lo que pues nos legó la iglesia al México independiente persiste hasta nuestros días. Y miren, hablar del papel de la iglesia, eh, pues es bastante vasto, porque cuando hablamos de la labor que realizaron los misioneros, pues ya lo platicábamos en otras clases, ¿no? Esta primeramente va a ser determinante para evitar que el mundo indígena fuera esclavizado a través de la obra de pues Fray Bartolomé de las Casas, Fray Toribio de Benavente, Fray Pedro de Gante, Fray Bernardino de Sagún y muchos otros más que de alguna otra manera demostraron que los indígenas sí tienen un alma. Pero independientemente de eso, el papel de la iglesia va a ser determinante. Y pues lo vamos a comenzar a ver. Primeramente, podemos hablar de la cuestión educativa, ¿sí? Durante la época virreinal, la educación estuvo pues siempre al mando o dirigida por la Iglesia Católica. La Iglesia, por medio de sus conventos, va a fundar una serie de escuelas pues para la educación de pues de las personas, ¿no? Había colegios de niños, colegios de niñas y también podemos hablar de la educación superior a través de los seminarios, pero en especial a través de la fundación de universidades. Poniendo por ejemplo, pues la Real y Pontificia Universidad de México o la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, fundada por Fray Antonio Alcalde, ¿sí? Que la UDG se la quiere agenciar, que dicen que es la misma, pero no es cierto, ¿no? Eh, la ideología de la actual UDG pues es una ideología socialista y fue fundada en 1925, mientras que la Real y Literaria Universidad de Guadalajara tenía una ideología conservadora religiosa y fue fundada mucho tiempo atrás, en 1792, si mi memoria no me falla, ¿no? O 1793, por ahí. Pero el caso es que eso va a ser gran parte del legado de la iglesia. En la actualidad, por ejemplo, existen un sinfín de escuelas que son dirigidas por la iglesia a través de órdenes religiosas o el clero diocesano, como es el ITESO, por ejemplo, o bien la propia UNIVA, de la que son parte, ¿no? La UNIVA, que va a ser fundada por allá por el año de 1962, pues tiene una ideología, obviamente, pues católica, ¿sí? Y pues el mote lo tiene, ¿no? La Universidad Católica, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes legados de la iglesia, la cuestión de la educación. Por otro lado, pues también tenemos como legado, pues todo lo que es la moral, ¿sí? La moral cristiana que va a ser impuesta a los diferentes pueblos religiosos a través de los años, perdura hasta nuestros días. Las normas morales pues son parte de nuestra vida cotidiana e inclusive están plasmadas en nuestras leyes, ¿no? Estas normas que tienen que ver con la situación del buen comportamiento y normas para el buen comportamiento de la sociedad. Y eso también es una herencia de lo que es pues la Iglesia Católica. Y en el mundo del arte, pues no se diga, ¿no? En el mundo del arte, la aportación pues va a ser enorme, ¿no? Eh, no podemos hablar de la iglesia si no hablamos de sus grandes templos, ¿no? Con una arquitectura preciosa. Aquí México es barroco. El barroco va a ser una corriente arquitectónica que nace en 1600 allá en Italia, ¿no? Y se va a desarrollar aquí en la Nueva España, podemos decir, hasta finales del siglo XVIII. Y pues tenemos grandes ejemplos de este arte barroco, como es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que es una joya, con sus retablos preciosos,
eh, pues completamente dorados, ¿no? Y aquí en Guadalajara tenemos grandes ejemplos de esta arquitectura, como es el Templo de Santa Mónica, que se encuentra ahí perdido en el centro histórico, que debería ser turístico, pero sin embargo no lo es. Eh, pues que data del siglo XVIII. Tenemos también, por ejemplo, el Templo de San Felipe, que fue creado por la Orden de los Filipenses, que se encuentra a la vuelta de la Prepa 1. Sí, este templo es un poco tardío, dado que se terminó de construir hasta por allá de 1808, una cosa por el estilo. Tenemos el templo de San Francisco, allá por la zona que se conoce como lo de los dos templos, San Francisco con unas columnas retorcidas son columnas salomónicas muy bonitas, y enfrente el templo de Aranzazú, que si bien su fachada es un poco austera, cuenta con unos retablos dorados preciosos, ¿no? De estilo barroco puro. También por ahí encontramos el Palacio de Gobierno, cuya fachada es también barroca, es un edificio de 1790. En resumen, aquí podemos encontrar edificios de esta índole y también encontramos de otros estilos, que son grandes monumentos, como la Catedral de Guadalajara, que es un estilo renacentista anterior a los que acabo de señalar, que va a ser consagrado en el año de 1618, ¿sí? Y cuya primera piedra por allá se puso más o menos por el año de 1571 aproximadamente, aunque no hay pues una referencia exacta, ¿no? Tenemos otros templos también muy bellos aquí en la ciudad que ya son, pues digamos, de estilo neoclásico. El neoclásico va a ser introducido aquí en Guadalajara por el arquitecto José Gutiérrez. Y pues, templos de estilo neoclásico tenemos el Sagrado Metropolitano, que está a un costadito, por ejemplo, de la catedral, ¿no? Entonces, pues esto es gran parte de nuestra herencia cultural. Ahorita le estoy señalando prácticamente puras cosas que podemos apreciar aquí en Guadalajara. Pero esta herencia cultural la encontramos por todo el estado y por todo México. Por ejemplo, si hablamos del estado, eh, allá en Santa Cruz de las Flores encontramos un par de templos del siglo XVII barrocos preciosos. El templo de Santa Anita junto con su convento también es una belleza. El templo de los Reyes en Cajititlán. Hay cualquier cantidad, ¿no? Ni neoclásicos, por ejemplo, podemos hablar eh, de la capilla principal de lo que viene siendo Lagos de Moreno. El templo del Calvario neoclásico de Lagos de Moreno también es una belleza, arriba de una loma y domina, desde arriba se puede ver toda la ciudad, ¿no? Y si hablamos de México, pues hay verdaderas joyas, ¿no? Como la capilla del Rosario en Puebla, que está hecha de oro, ¿sí? La Catedral de Puebla, que también es una belleza, ¿sí? Con cualquier cantidad de obra de arte, etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes legados de la iglesia. Digamos, el turismo en muchas de las ciudades no existiría si no fuera por este legado que nos dejó la iglesia. Y dentro de la iglesia podemos encontrar cualquier tipo de obra de arte, ¿sí? No hay templo que no tenga una serie de pinturas. La mayor parte por la época, pues va a ser pintura barroca. Es una pintura eh, pues que una técnica de claroscuro que juega con las sombras y que también pues suele saturar con elementos, ¿no? Con ángeles, con nubes y demás. Y cuyo tema principal, el eje, pues es obviamente la religión. En la pintura barroca predomina y se difunde la santidad de los santos, el martirio de los santos y el sufrimiento de Cristo, así como las imágenes marianas, ¿no? Y lo mismo podemos encontrar en lo que es la escultura, ¿no? No hay templo que no tenga una gran cantidad de esculturas. Y pues los invito a que vayan a conocer la catedral. La catedral, si no han entrado, pues entren. Eh, Caminar por la catedral es como caminar por la historia de nuestra ciudad. Cada escultura tiene una historia, cada pintura tiene una historia, están las catacumbas que guardan los restos
personajes bastante ilustres como el obispo Juan Ruiz Cruz de Cabañas, que mandó construir el famoso Hospicio Cabañas. Está Francisco Gómez de Mendiola con su gran cantidad de leyendas en torno a él. Posadas, el cardenal Posadas Ocampo, que es que lo confundieron un día con un narco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista artístico y arquitectónico, pues perdón, México, pues tiene un montón de cosas que ver y todo eso no lo legó la iglesia. Otra de los grandes legados, pues son todas las celebraciones religiosas, ¿sí? No hay pueblo que no tenga su santo patrón, no hay barrio que no tenga su santo patrón, o colonia que no tenga un santo patrón, ¿sí? Y pues es muy común que año tras año pues se realicen festejos el día de los santos patronos, ¿no? Algunos con bombo y platillo, se organizan grandes fiestas barriales y demás con torito, con castillo, con antojitos, y obviamente indispensable asistir primero a la misa, ¿no? Pero no nada más eso, nuestro calendario oficial, o sea, nuestro calendario normal está basado también en las fechas importantes de la iglesia. Por ejemplo, las temporadas vacacionales que tenemos marcadas generalmente coinciden con la Semana Santa, con la Navidad, etcétera. Hay días importantes en nuestra vida diaria, pues, por ejemplo, es el Día de la Virgen de Guadalupe, aquí en Guadalajara, pues la romería del 12 de octubre, ¿sí? Entonces, todo esto son legados culturales que podemos apreciar pues en nuestro presente, ¿no? Y son parte de nuestra vida diaria, que de repente, pues no lo pelamos, es otra cosa, pero que es parte de la vida diaria, es parte de la vida diaria, ¿no? Por otro lado, pues también otro de los legados de la iglesia, pues es el rol de género, ¿no? La idea de la familia, la idea de pues un matrimonio que es para toda la vida, que mucha gente aún lo mantiene, eh, y también aquella idea donde pues la mujer era la encargada del hogar, de pues llevar la economía doméstica y de la educación de los hijos, mientras que el varón pues era el encargado de proveer, ¿no? Aunque esto de alguna u otra manera ha cambiado en los últimos años, sí se mantiene. A lo mejor no tanto en las grandes ciudades, pero sí lo podemos apreciar en los pueblos donde el varón es el que debe de proveer todo lo que tiene que ver con el sustento, mientras que la mujer es la encargada de los hijos, ¿no? Y no es una cuestión machista, es una simple cuestión que tiene que ver con la historia, con las organizaciones, pues digamos de la sociedad de antaño que aún se mantienen, ¿no? Entonces es otro de los legados de la iglesia que, insisto, están variando y en una sociedad como la mexicana, donde la pobreza pues es parte de todos los días, pues ya se tienen que trabajar todos, ¿no? Ya no nada más el papá y la mamá, todos tenemos que trabajar, ¿no? Y pues finalmente, pues otro de los legados de la iglesia tiene que ver con las cuestiones de caridad, ¿sí? La iglesia históricamente pues ha realizado muchas obras de caridad con la fundación de hospitales, la fundación de hospicios, cocinas comunitarias, etcétera, para ayudar a la gente menesterosa y sin mucha propaganda, porque la verdad la iglesia no se anda propaganda, no es como gente que regala un chicle y se toma una foto, ¿no? No, sin mucha propaganda la iglesia mantiene pues un sinnúmero de obras de caridad, ¿no? Y muchos de los hospitales que existen fueron fundados con este propósito. Para no irnos más lejos, pues el Hospital Civil tiene su origen en pues el panteón, digo del panteón, en el Hospital de Belén, el Hospital Real de Belén, que era atendido por los monjes betlemitas y que posteriormente el gobierno se lo quita. Pero lo crea Fray Antonio Alcalde después de una terrible pues mortandad que hubo aquí en Guadalajara, ocasionado tanto por una peste que llegó como por el año del hambre.
un año donde fue 1786, si mi mamá no me falla, donde se perdieron las cosechas por producto de grandes heladas, hubo una gran hambruna y mucha gente falleció. Mucha gente venía de pueblos cercanos a buscar aquí a Guadalajara un mendrugo de pan. Y según narran algunos cronistas, pues cuando la gente se metía a su casa a dormir, quedaban tirados pues varios cadáveres todos los días de gente que moría de hambre en las calles. Y Fray Antonio Alcalde, impactado por eso, fundó este hospital. Y podemos hablar de varios hospitales que fueron fundados posteriormente, ¿no? Como el Hospital Santa Margarita, ¿sí? Ese es uno de ellos. El Hospital del Sagrado Corazón es otro que está por ahí. Tenemos donde se encuentra la parroquia de San Martín de Tours, ¿sí? Al lado fue fundado precisamente el Hospital de San Martín, que tenía como propósito, era un hospital para varones ciegos, y ahí se les daba atención y también se fundó una escuela a la vez para educar a los muchachos, en especial las artes de la música, ¿no? Tenemos también, está otro hospital, es el hospital que se encuentra sobre Libertad, es el Hospital de la Trinidad, ¿sí? También fundado a finales del siglo XIX, ¿sí? Y todos ellos prácticamente atendidos por monjitas, ¿no? Salvo el Hospital de San Martín, que fue atendido por los monjes de San Juan de Dios. Entonces, cuando hablamos de la iglesia católica, en este aspecto, pues la iglesia siempre ha realizado obras de caridad para la atención del desprotegido y del menesteroso, ¿no? A la humanidad doliente, dice, pues la entrada del hospital civil. Entonces, todas estas son, pues digamos, el legado cultural que nos dejó la iglesia, ¿sí? La verdad es que la iglesia, pues con frecuencia recibe ataques de diferente índole. Eh, los libros oficiales de historia la tratan con la punta de la chancla, pero se dice lo que se quiere decir, no se dice la verdad. Y no lo digo esto porque la UNIVA, o el Olivar en este caso, sea una escuela católica. Esto no importa. Lo que importa es decir la verdad. Entonces, sí, si de alguna otra manera la iglesia, sí, en un momento dado tuvo cuestiones políticas y demás, pues también la iglesia en un momento dado ayudó mucho a la sociedad y son las cosas que la historia oficial de México niega, ¿sí? Entonces, el propósito de esto es reconocer precisamente ese legado actual de la iglesia, que en resumen lo podemos ver en la educación, lo podemos ver pues en la moral cristiana, lo podemos ver en el arte, la arquitectura, en las celebraciones y nuestro calendario, ¿sí? En los roles de género y en la vida privada. O sea, el legado de la iglesia es enorme, ¿sí? Y pues con esto cerramos la clase. Me dio mucho gusto saludarlos, ¿sí? Acá los saluda Lucas, anda ladre y ladre desde hace rato porque le ladra a todo el mundo. Pero es su chamba, ladrar. Y pues bueno, me dio gusto saludarlos y pues nos vemos en el próximo videito. Que estén muy bien. Hasta luego.